Los musulmanes chechenos inician una guerra civil en suelo ucraniano. Dos batallones islámicos contrarios a Rusia se enfrentan a los prorrusos del Kadyrov, el caudillo títere de Moscú en Chechenia. En Ucrania, distintos grupos de musulmanes chechenos se están aniquilando entre ellos al grito de Allah Akbar, sumidos en una batalla que ha trasladado a ciudades como Mariupol las disputas que perviven en su región natal desde hace décadas. En la actualidad, al menos dos batallones independientes de musulmanes antirrusos están operando en el país invadido. Frente a ellos se encuentra el también seguidor del Islam Ramzan Kadyrov, el hombre de Rusia en Chechenia y cuyos seguidores, los Kadyrovsky, pelean junto a las tropas rusas. Las dos principales milicias chechenas que se han desplazado a Ucrania para apoyar a Ucrania son los batallones Jeque Mansur y el Dozhar Dudayev. El número de personas que compone estas unidades se desconoce y su armamento, al parecer, ha sido facilitado por el ejército ucraniano. En las imágenes propagandísticas que han difundido ambas agrupaciones, muchos de estos soldados musulmanes muestran rasgos distintivos de las regiones del Cáucaso, como las barbas interminables y los gorros de piel. Son las mismas señas de identidad de los Kadyrovsky, lo que evidencia el estado de guerra civil en el que vive este grupo étnico en Ucrania. La unidad más antigua de musulmanes chechenos desplegada en Ucrania es el grupo bautizado con el nombre de Dozhar Dudayev, el primer caudillo de la República Independiente de Chechenia nacida tras la caída del muro de Berlín. Este exgeneral de la Fuerza Aérea rusa fue asesinado por los rusos mediante un misil de precisión en 1996, con lo que pasó a convertirse en un mártir del independentismo. El batallón que lleva su nombre se creó en 2014 en Dinamarca, el país en el que se habían refugiado cientos de chechenos tras la victoria de las tropas rusas en Grozny, la capital de la república. Su primer comandante fue Isa Munayev, un policía de la citada ciudad que había dirigido emboscadas letales contra las tropas rusas en combates urbanos. Munayev falleció en 2015 cuando le alcanzó el disparo de un tanque en la zona del Donbass, Ucrania. En esa fecha, este grupo de musulmanes chechenos se había incorporado, como unidad independiente, a la lucha contra los prorrusos de esta región. La segunda unidad musulmana contraria a Rusia que se encuentra en Ucrania es el batallón del Jeque Mansur. Este grupo de combatientes adopta el nombre de un imán checheno del siglo XVIII que se alzó contra la zarina Catalina la Grande. Tras su muerte en cautividad en 1794, se convirtió en un mártir de la causa chechena y los movimientos independentistas han enarbolado su figura para liderar las distintas revueltas organizadas en la región. Este batallón combate ahora en Mariupol, la ciudad en la que también se encuentran los seguidores de Kadyrov. Esta lucha entre musulmanes chechenos tiene a su alrededor una fuerte carga propagandística. Por un lado, los combatientes de esa antigua república soviética tienen fama de implacables y eficaces, lo que se está utilizando como herramienta para aterrorizar al rival por ambos bandos. Desde Rusia, por su parte, se está acusando, sin pruebas, a los musulmanes que apoyan a Ucrania de haber colaborado con el grupo de la bandera negra en un intento de desacreditarlos. En sus comunicados oficiales, los musulmanes prorrusos les denominan Saitán, el término coránico para referirse al demonio. Por su parte, los portavoces del batallón del Jeque Mansur, que han negado cualquier relación con el grupo de la bandera negra, están usando la batalla para retar al caudillo Kadyrov. En sus alocuciones, le acusan de ser un cobarde por no estar en primera línea y se enorgullecen de que este caudillo haya puesto precio a sus cabezas, $500.000 por los jefes del Jeque Mansur. Y mientras tanto, se habla de los chechenos rebeldes y pro-ucranianos. Un veterano de guerra checheno y comandante del batallón Jeque Mansur es entrevistado en Kiev, Ucrania. Muslim Cheverloevsky es un veterano de guerra checheno y comandante del batallón Jeque Mansur, que en medio del retumbar de la artillería pesada de Rusia, recuerda cómo los rusos utilizaron las mismas tácticas de terror en Chechenia. En particular, un terrible sentimiento de pavor. Hace casi 30 años, me encontraba en Grozny, la capital de Chechenia, un territorio al sur de Rusia que se atrevió a declarar su independencia de Moscú cuando la Unión Soviética se estaba desintegrando. Los chechenos pagaron un enorme precio por su arrogancia. El ejército ruso invadió 2 veces y en ambas ocasiones arrasó con la ciudad, un ejemplo del que se ha convertido en un manual familiar de Rusia para imponer control sobre regiones periféricas del otrora imperio ruso y aplastar pueblos hasta la sumisión. Ucrania es muy distinta de Chechenia, un pequeño territorio de tan solo 1 millón de habitantes al norte del Cáucaso. Ucrania es una nación soberana con una población de más de 40 millones de personas, una fuerza armada de más de 200.000 soldados y una ciudad capital de 3 millones de habitantes o más. Sin embargo, vale la pena recordar la experiencia chechena, pues fue la primera vez que vimos a Rusia desarrollar su estrategia para reafirmar su dominio donde quiera que lo deseara. Sus métodos son la fuerza bruta y el terror, bombardear y sitiar ciudades, usar a civiles como blancos a propósito y secuestrar y encarcelar a los líderes y periodistas locales para reemplazarlos con colaboracionistas fieles.
Las tácticas están tomadas directamente del manual de Joseph Stalin, el dictador de la Unión Soviética de la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Chechenia comenzó con un despliegue impactante de incompetencia rusa. En 1994, durante la víspera de Año Nuevo, las tropas rusas fueron enviadas con torpeza a Grozny. La fuerza, compuesta en su mayor parte por soldados conscriptos que no sabían qué esperar, ingresó a la ciudad con largas columnas de tanques y vehículos blindados en el que se esperaba que fuera un derrocamiento veloz de los líderes chechenos. Hoy en día, se vuelve a repetir, han mandado jóvenes soldados sin experiencia a una conquista que ellos desconocían. Ni sus familias saben dónde están y si volverán. Y yo, como checheno y musulmán, les recuerdo a ustedes que fueron los rusos los que invadieron primero Afganistán, los que invadieron Chechenia, los que bombardearon Siria y los que están bombardeando ahora Ucrania, sentenció el comandante Muslim Cheverloevsky.